Entonces, por fin vimos, y por eso es tan interesante, ciclos motores. Esto es cómo convertir calor en trabajo. El calor, la teoría nuestra dice que tiene que venir de algún lado. La realidad es que lo sacamos como reacción química, con hidrógeno, metano, nafta, diésel, fuel, pero lo sacamos a partir de alcohol, que me olvidé, el alcohol es probablemente también, si te me dan una alternativa entre hidrógeno y alcohol, pongo toda la ficha por el alcohol. O sea, mucho mejor, más seguro. O sea, bueno, no sé, no sé. El alcohol tiene un problema. Cuando se quema, como ya tiene un oxígeno, ¿sí?, requiere menos aire. Al requerir menos aire, la combustión es casi completa, y eso significa que no tiene una combustión, la combustión incompleta genera carbono, el hollín. El hollín a la luz es amarillo, ¿sí?, a la temperatura que se produce es amarillo, incandescente amarillo. El alcohol, que ya tiene oxígeno, necesita menos aire, no tiene hollín. Al no tener hollín se quema sin ver la llama, es muy difícil, es difícil ver la llama del alcohol. Así que, por ejemplo, no me sorprende que en la perfumería que explotó hace 2 semanas, también que obviamente debe haber tenido alcohol, porque perfumería, ni los mismos bomberos hayan visto de que había combustión de alcohol, con lo cual había evaporación de alcohol. O sea, la llama del alcohol no se ve, y está quemándose, y quema gente, y no se ve. En cambio, con nafta uno le echa a los bonzos y se forma una llama amarilla, entonces se ve cuando hay una combustión. Con alcohol no. Tiene su problema. Pero no importa, en toda esa progresión yo lo sacaba la energía a partir de la combustión de, bueno, diga lo que sea, sería la oxidación controlada de alguna sustancia que se oxide, que es una combustión. En un sistema cerrado. Bueno, llegó la hora de decir que por fin abandono mi concepto de sistema cerrado. Habíamos hecho un par de clasificaciones de sistemas, si recordar lo que es un sistema. ¿Qué es un sistema? Debería decir, entren a la UV, respondan esta tareita. ¿Qué es un sistema? En no menos de 100 filas, suban al UV y después corrijo automáticamente. No voy a perder tiempo. Esa porción del universo, absolutamente arbitraria, separada para su estudio, se clasificaba en sistemas cerrados, abiertos o de flujo. Si era cerrado, con respecto a la transferencia de masa. Si era cerrado, no había transferencia de masa que cruzara los límites del sistema. Si era abierto, la masa puede cruzar el límite del sistema, pero tiene que cruzar, tiene que ser una mezcla y tiene que cruzar una molécula a una velocidad distinta que la otra. O sea, una molécula va más rápido y lo cruza más rápido que otra molécula. O podría ser que una molécula salga y una molécula entre. Ese es un sistema abierto. Intercambia masa, pero masa de una mezcla con las sustancias atravesando el límite del sistema a velocidades distintas. El tercera clasificación con respecto a la masa es un sistema de flujo. ¿Cómo caracterizamos el sistema de flujo? Este es un esquema de un sistema de flujo. Observen lo siguiente. Los límites del sistema, que son esta superficie cuadrada, el sistema está formado por lo que está en celestito. Y tiene ese sistema un determinado volumen. El volumen de ese sistema recibe un nombre muy particular, se lo llama volumen de control. Porque es el nombre habitual que le damos al volumen de ese sistema. Volumen de control. ¿Por qué?
Porque yo voy a distinguir por lo menos dos secciones, dos superficies de este sistema que tiene este volumen de control, dos secciones, que la voy a llamar S0 y S1, que por ser una sección tiene una superficie determinada, no tiene por qué ser circular, no tiene por qué ser rectangular, es sección transversal llamada S0 en unidades de longitud al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, que son los únicos lugares por donde yo permito flujo de fluidos. Fuerte lo que digo, flujo de fluidos. Si yo quiero lo que es un fluido, ¿qué es un fluido? Los estados de agregación de la materia se clasificaban en dos, en fases condensadas y fluidos. Los estados de agregación eran 3,5. Eran sólido, líquido, vapor, y el que no usamos, que es plasma, el medio. Nosotros nos quedamos con sólido, líquido y vapor en termodinámica, no vamos a hablar de plasma. Y sólido, líquido, vapor se caracterizaba de fases condensadas, sólido, líquido, o fluidos, líquido, vapor. Fuerte restricción. En este volumen de control, por las secciones transversales S0 y S1, están atravesadas esas superficies por un fluido, líquido o gas, un fluido en general. Ese fluido se mueve a una determinada velocidad V, que la estoy llamando V0 o V1. Velocidad. ¿En qué se mide la velocidad? En dimensiones de longitud por unidad de tiempo o en unidades de, por ejemplo, metros sobre segundo. Quiere decir que ahí hay algo para entenderlo. Si esto fuera física 1, este sería el desplazamiento de una esfera. La esfera se mueve a una velocidad v. El carrito se movía a una velocidad v. El auto circula en la autopista a 200 km por hora y choca. Un avión va a una determinada velocidad v. Esto es un fluido. ¿Es gas o es líquido? ¿A qué llama velocidad? Porque velocidad, o sea, yo entiendo un auto que es una velocidad, pero acá es un continuo, porque es un fluido. O sea, yo no tengo que ser, cuando yo digo velocidad, es que todas las moléculas de este fluido tienen una velocidad media llamada V0. O sea que si yo hubiera puesto una bolita de telgopor cada tanto en este fluido, aunque es sólido, y que sea arrastrado por el fluido, yo puedo decir que esa bolita de telgopor tiene una velocidad V. Esa velocidad V que tiene la bolita de telgopor es la velocidad del fluido. O sea, el fluido fluye a una velocidad V. Por más que no sea un único objeto como un auto, es todo el fluido que tiene esa velocidad. Vamos a ver en otras materias que existe algo llamado perfil de velocidades, de que todas las velocidades en esta sección transversal no son las mismas. Nosotros vamos a hacer una suposición fuerte. Sobre toda la superficie S0 y S1, la velocidad del fluido es la misma en todos los puntos de esa sección transversal, y por eso yo puedo decir que es la velocidad V0 o V1. El punto cero, porque o sea, tengo que distinguir estas dos secciones transversales, yo llamo cero al de la izquierda, en donde la sección transversal tiene un valor S0, el fluido se mueve a la velocidad V0, y por ser velocidad, es una magnitud vectorial. Si es una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. La dirección es perpendicular a la sección transversal. El sentido es el de la flecha, está entrando al sistema. Por consiguiente, planteo en general que por la sección S1 sale fluido. O sea que la dirección vuelve a ser perpendicular a la sección transversal
pero el sentido de este vector es saliendo de este volumen de control. Este fluido en el punto 0 o en el punto 1 tiene propiedades termodinámicas. Esto es, se encuentra a una determinada temperatura y presión, la llamo T0 y P0, con dos variables termodinámicas cualesquiera, ya queda totalmente definido con una ecuación de estado, y automáticamente yo puedo definir que ese punto llamado S0, al tener una temperatura y presión presión 0 y temperatura 0, va a tener una energía interna, que voy a llamar 0, una energía interna molar, que voy a llamar 0, una entalpía molar, que voy a llamar H0, una entropía molar, que voy a ser muy original, S0, un volumen molar, B0, en lo que está escrito, ¿ustedes ven volumen molar? ¿Me olvidé poner volumen molar? No, no me olvidé en absoluto. Ahí está el volumen. ¿No leen volumen molar? Densidad. Es la densidad. No sé qué puede ser, densidad másica o densidad molar. ¿Está bien? La recíproca de la densidad molar, ¿está bien?, es el volumen molar. O sea que, no se ve que siempre está ese truco. O sea, hablar de volumen molar es lo mismo que hablar de densidad molar o de concentración molar, que es la sigla que tiene abajo, la C es de concentración molar en molaridad, o sea, moles por unidad de volumen, que es lo mismo que densidad cero, y son ambos la recíproca del volumen molar. O sea, en la ecuación de todo poníamos PBT. Pude haber dicho presión, temperatura y densidad molar. Era exactamente lo mismo. O sea que hubiera puesto volumen molar. Sobre este sistema, atraviesa los límites de este sistema calor y trabajo. Con esta convención de signos que nosotros hemos usado para la primera ley de la termodinámica, que es calor que entra, trabajo que sale, positivo. El calor que entra a este sistema, que ingresa a este sistema de volumen de control B, tiene que tener una superficie por la cual atraviesa. Bueno, perdón. Bien, me hacían una pregunta en el sentido de si cuando yo mencioné que en este sistema entraba y salía fluido, podía ser sólido, porque el sólido bajo determinadas condiciones también puede fluir. Puede estar triturado, puede ser semilla, puede ser arena, puede ser clinker, puede ser cualquier mineral, y lo transportamos, pero no es el análisis termodinámico. El análisis termodinámico es con fluidos, líquidos o gases, fluidos que o adoptan la forma del recipiente que lo contiene, o ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene, pero no tienen forma propia, y los sólidos tienen forma propia. Es solamente para fluido. Entonces les decía que en este sistema ingresaba calor a través de alguna superficie del volumen de control, y este sistema hacía trabajo sobre el medio ambiente, se sale trabajo, con este símbolo que lo que quiero expresar es que este intercambio de trabajo que atraviesa los límites del sistema está dado en general por una superficie móvil. O sea, es trabajo mecánico de superficie móvil. ¿A qué me refiero? No lo puedo hacer con un cilindro y pistón, porque eso no es un trabajo de superficie móvil. Tengo que
digamos, apelar a sus profundos conocimientos de integración 2, que lo vieron. Esto debería ser una bomba o una turbina. Una bomba centrífuga, una bomba de, digamos, de superficie móvil, o una turbina o un ventilador en caso de gases, un soplante en caso de gases, pero tengo que detectar alguna superficie móvil dentro de este sistema de control para que transfiera trabajo. Tienen que recordar cómo fue hasta la experiencia de Joule. La experiencia original de Joule de la primera ley de la termodinámica tenía el recipiente un agitador, y ese agitador, por un sistema de poleas, agitaba de acuerdo a la caída de un peso. Pero era un agitador, era un dispositivo de trabajo de superficie móvil. La paleta del agitador es un ejemplo de ese sistema. Ese es el trabajo que estoy hablando yo, un trabajo mecánico de superficie móvil. Los puntos 0 y 1, además, están a una determinada altura, H0 y H1, con respecto a un nivel de referencia. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un balance macroscópico de energía sobre este volumen de control. ¿En qué consiste? En una expresión general de balance que diría lo siguiente. La velocidad a la cual incrementa, en sentido genérico, la energía interna, la energía cinética y la energía potencial total del volumen de control, no la molar, sino la total, o sea, los valores de magnitudes extensivas, ¿bien? Es igual, en general, a lo que entra menos lo que sale. ¿Sí? O sea, la ecuación general que yo voy a usar es que esta variable energía, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, es igual a lo que acumula. Y esto es la velocidad de acumulación de energía interna, energía cinética, y energía potencial en el volumen de control. Es igual a lo que entra menos lo que sale. Lo que entra, la velocidad a la que entra energía interna, energía cinética, energía potencial, debido a que el fluido se mueve. Esto es, ingresa energía a mi volumen de control por el mero hecho de que el fluido entra. O sea, cuando entra, trae todas sus cosas. Entre las cosas que trae el fluido cuando entra, es su energía interna, su energía cinética y su energía potencial. Son arrastrados por el fluido porque son intrínsecos al fluido. Entró fluido y por entrar, atravesar esa superficie y pasar a estar dentro del sistema de volumen de control, arrastra energía interna, cinética y potencial. Esa incorporación o ese flujo de energía debido a que el fluido se mueve con velocidad v, se denomina por flujo convectivo. Es el nombre que le damos, flujo convectivo, el que está abajo. Esa velocidad a la que entra, voy a hacer un análisis dimensional para verlo con la energía interna, es igual a la energía interna molar, o sea, energía interna por unidad de moles, por la densidad molar, que era moles por unidad de volumen. Si esto es energía por mol y la densidad es mol por unidad de volumen, esto me va a quedar energía por unidad de volumen, porque se me van a simplificar los moles. Multiplicado por la velocidad por la sección transversal. La sección transversal está en unidades de longitud al cuadrado. Y la velocidad está en unidades de longitud por unidad de tiempo. O sea que esto es en el numerador, longitud al cubo por unidad de tiempo.
que como este producto es energía por unidad de volumen, multiplicado por volumen por unidad de tiempo, me queda energía por unidad de tiempo. Velocidad de entrada de energía interna a mi volumen de control. Energía por unidad de tiempo. O sea, esto tiene todas las unidades de energía por unidad de tiempo. Confirmen ustedes después, más adelante, de que este término, que es energía cinética, es una velocidad de entrada de energía cinética por unidad de tiempo, es una velocidad, es por unidad de tiempo, y esto es velocidad de entrada de energía potencial. Debido a que el fluido entra en la altura cero. Sale energía de mi sistema de control a el mismo valor, pero en el valor 1. O sea, entra por 0 y sale por 1. Atraviesa los límites del sistema calor a una determinada velocidad. La velocidad a la cual atraviesa el calor lo llamo flujo de calor, o sea, calor por unidad de tiempo. Y lo voy a simbolizar con un puntito arriba, o sea, para distinguirlo del calor, que es en unidad de energía, o calor molar, que depende del fluido con el cual estoy trabajando. Esto es flujo de calor, calor por unidad de tiempo. Sale de mi sistema flujo de trabajo, trabajo por unidad de tiempo. Pero el trabajo por unidad de tiempo tenía otro nombre, se lo llamaba potencia. O sea que a mi volumen de control entra flujo de calor y sale potencia mecánica, a través, de hecho, por superficie móvil. Y el producto o la diferencia, presión por velocidad por superficie, es la velocidad a la cual el volumen de control realiza trabajo de expansión sobre el medio ambiente. Esto es, recordemos que, ¿dónde está la unidad de energía acá? Porque yo puedo entender las unidades de energía del primer término, que yo usé una densidad molar, moles por unidad de volumen, por una energía interna por unidad de mol, o sea, energía molar. ¿Pero dónde está la energía acá? Cosa rara. Para ver la energía y la relación que tiene la presión con la energía, yo tengo que recurrir a sus profundos conocimientos de termodinámica. ¿Qué era la entalpía? ¿Cuál es la definición de entalpía? No admitía otra respuesta. Era E más PV. Menos PV, más PV. E más PV. Eso significa que la energía interna tiene las mismas unidades que el producto PV. Porque yo tengo que sumar peras con peras para darme entalpía que tiene unidades de energía. O sea, tengo que sumar energía. O sea que el producto presión-volumen es energía. Y ahora tengo que ver este producto. Esto es presión por velocidad, que es longitud por unidad de tiempo, por sección transversal, que es longitud al cuadrado. En el numerador me queda longitud al cuadrado por L, L al cubo. Volumen, por unidad de tiempo, porque es velocidad. Por presión, esta es energía. ¿Se entiende la idea? O sea que esto es energía que entra y sale, es la energía neta que tiene mi sistema, debido a que las condiciones de volumen molar de la entrada y de la salida del fluido pueden no ser iguales. Porque puede estar a temperatura distinta. Si la temperatura es distinta, los volúmenes molares son distintos, las presiones son distintas, los volúmenes molares son distintos. Al cambiar las condiciones de presión entre el sistema, entre el punto 0 y el punto 1,
va a haber un trabajo de expansión sobre este fluido. Una vez explicado cada una de estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Y sumar, meter todo junto. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, el tema es fácil, o sea, aclaro un poco, son las densidades, energía interna molar. En los balances de energía, en este balance de energía, cuando yo sé la energía interna total, ET, es la integral sobre el volumen de control B de la sumatoria de las concentraciones. Esto está para mezcla. Pero la energía interna total, la energía cinética total es un medio de densidad molar por velocidad al cuadrado por diferencia de volumen. O sea, son todos integrados en el volumen. Con estas dos expresiones de transformación, que son el producto de densidad molar por velocidad por sección transversal, la densidad molar es igual a 1 dividido el volumen molar, o sea que estas dos presiones son iguales, recibe un nombre particular, porque tiene unidades de mol por unidad de tiempo. Porque esto es densidad molar, moles por unidad de volumen. Por el producto, velocidad, sección transversal, que es volumen por unidad de tiempo. Esto me queda moles por unidad de tiempo. Recibe el nombre de flujo molar. Si está en moles, ¿no? Si está en masa es flujo másico. Pero si está en moles, flujo molar. Teniendo en cuenta eso, yo puedo simplificar la expresión de arriba diciendo, separando variables, restando y totando, que la derivada de la energía total con respecto al tiempo, la velocidad a la cual acumula energía, es igual a menos delta, porque delta era final menos inicial. Y el balance se hace entre lo que entra menos lo que sale. O sea, está al revés. De ahí viene el signo menos. De la energía interna molar más la presión por el volumen molar más la energía cinética más la energía potencial por el flujo molar total más Q menos W. Pero yo ya dije en algún momento de termodinámica que E más PV es H. O sea que esta ecuación me queda E más PV delta H. Si además hago, como obviamente estoy haciéndolo en termodinámica, que es, no voy a analizar sistemas en donde haya variación de energía cinética o variación de energía potencial, o depende un poco el tiempo, porque, por ejemplo, el análisis de flujo de fluido a través de una abertura, un orificio, el fluido tiene un cambio en su energía cinética, porque cambia su velocidad. No puedo ignorar en ese caso el término de variación de energía cinética. Pero para todos los ejemplos que vamos a desarrollar nosotros en termodinámica ahora, vamos a despreciar o no va a haber cambios de energía cinética ni de energía potencial. Entonces me queda la energía interna total, menos delta H por flujo molar total, más Q menos W. Si el sistema está en estado estacionario, y estado estacionario quería decir que las variables no varían en función del tiempo, entonces esta derivada, la derivada de la energía interna total con respecto al tiempo, es cero, porque está en estado estacionario. Si está en estado estacionario, y esto es cero, paso el delta H al otro miembro, y me queda la expresión de la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo, que delta H es igual a Q menos W. Fuerte, es muy fuerte. La primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados la primera ley
dice delta E es igual a Q menos W. Para sistemas de flujo, dice delta H es igual a Q menos W. ¿Cuándo? Siempre. Yo dije que la transformación era isobárica, ¿no? En ningún momento dije que la presión se mantenía constante. La necesidad de incorporar H es porque en el volumen de control puede haber trabajo de expansión debido al flujo. Ay, qué complicado que es verlo, porque yo el trabajo de expansión, yo lo veía dentro del cilindro y pistón, pero era un sistema cerrado, o sea, era un sistema cerrado que expandiera, al expandir el sistema debe hacer trabajo de expansión. Pero en el sistema de flujo, el volumen de control no cambió. O sea, ¿cómo es posible que el volumen de control sea siempre el mismo volumen de control B y aún así haya trabajo de expansión? Si el sistema no está dilatando, no está contrayendo, o sea, el sistema tiene el mismo volumen de control, está fijo, no cambia. Sin embargo, la presión en el punto 0 y la presión en el punto 1 son distintas. Cambiar la presión y cambiar la temperatura, o sea, la P0 y la T0, cambiarla a T1 y P1, si son distintas, o por lo menos uno, automáticamente eso va a implicar, por una ecuación de estado, que el B molar 0 no sea igual al B molar 1. Un cambio en los volúmenes molares me representa un trabajo de expansión. Ese trabajo de expansión es P por B, que sumado a la E me da H. O sea que siempre, siempre para un sistema de flujo, la primera ley de la termodinámica dice que delta H igual a Q menos W y no va a ser delta E igual a Q menos W. Este efecto colateral es lo que hace que de ahora en adelante en ingeniería química, que vemos más sistemas de flujo que cerrados, porque son más económicos, porque las plantas son en estado continuo, entra y sale fluido constantemente. Si yo tuviera que hacerlo en sistema cerrado, tengo que cargar mi sistema, trabajar con él, después vaciarlo, lavarlo, cargar de vuelta otra actividad y volver a trabajar con él, en vez de poner un cañito que entra y salga el fluido. Siempre es preferible en la industria química, en ingeniería química, que el sistema sea de flujo. Por eso las bombas, los recipientes, las columnas de aspiración, los intercambios de calor, son todos de flujo. Para todos ellos, la primera ley de la termodinámica es esta. De ahí nuestra insistencia en que ustedes sepan calcular entalpía. Porque la caracterización de los fenómenos de intercambio de calor y trabajo entre el sistema y el medio ambiente va a introducir cambios en su entalpía y no en la energía interna. Y va a introducir cambios en entalpía, aunque la transformación no sea a presión constante. O sea, es para cualquier transformación, la variación de la entalpía es igual a Q menos W. Escrito en la forma que está, en la forma molar, o en la forma de flujo. Que son los valores por unidad de tiempo. O sea, igual que energía interna, QMW para sistemas cerrados, para sistemas de flujo, delta H es igual a QMW. Bien.
Sí, ¿preguntas? Eso justifica la primera ley, o sea, que se altera o cambia en su expresión para decir delta H igual a Q menos W, y la gran pregunta es si esto que acabo de hacer se puede hacer, por ejemplo, para el flujo de entropía, y la respuesta es sí, está en el libro, después véanla, y si se puede hacer para la exergía, y la respuesta nuevamente es sí. Por eso es que nosotros vimos variación de exergía en sistemas cerrados, y ahora vamos a ver variación de exergía en sistemas de flujo. Para la variación de exergía en sistemas de flujo, recuerdo el balance para sistemas cerrados. Para sistemas cerrados, Closed System Exergy Balance, decía que el delta exergía involucraba una transferencia de exergía por calor, una transferencia de exergía por trabajo y un término de destrucción de exergía. Si el sistema es de flujo, que sigue, cambio, balance de flujo de exergía para el volumen de control en estado estacionario, es la traducción del punto 75, ¿está bien? La variación de exergía total con respecto al tiempo, o sea, la derivada de exergía con respecto al tiempo, va a ser igual a la misma expresión que para sistemas cerrados, esto es transferencia de exergía por flujo de calor, ahora calor por el tiempo, menos transferencia de exergía por trabajo, pero ahora debo incorporar el ingreso y egreso de exergía a mi volumen de control por flujo convectivo. Esto es, el mero hecho de entrar fluido dentro del sistema de control transfiere exergía. O sea, transfiere energía interna, transfiere entalpía, transfiere entropía y exergía por flujo convectivo. Es debido a que el fluido se mueve. Eso es simplemente la diferencia entre el flujo de exergía, el caudal másico molar, por la exergía molar de entrada-salida, menos el término de flujo de destrucción de exergía. O sea, lo que para el sistema cerrado era el término de destrucción de exergía, acá es el término de flujo de destrucción de exergía. Esto es, exergía por unidad de tiempo. Esta exergía que entra y exergía que sale, la puedo calcular teniendo en cuenta ese trabajo de expansión como H menos H0 menos T0 por S menos S0 más un término de exergía por energía cinética y de exergía por energía potencial. Ignoremos la energía cinética y la potencial, así que esto es cero, no me importa. Me va a quedar H menos H0 menos T0 por S menos S0 como el valor de la exergía molar que está entrando o saliendo. O sea que la ecuación es la misma que para sistemas cerrados, tan solo que agrega el término de variación de exergía por flujo convectivo, y en el cálculo por flujo convectivo de la exergía, ahora, en vez de ser energía interna, más P0 por B menos B0, menos T0 por S0, S menos S0, ahora el término de E más PB
los puedo agrupar en un término de entalpía. Entonces, la diferencia de entalpía entre entrada y salida, perdón, esto es exergia en el punto, o sea que es el valor de la entalpía en el punto 1, menos el valor de la entalpía del estado muerto, menos la temperatura del estado muerto, por la entropía del sistema, menos la entropía del estado muerto. ¿Para qué sirve esta ecuación? Pues, si yo pudiera distinguir cuánto vale el término de Q, yo podría saber cuánto es el trabajo que se ha hecho, que ha hecho el sistema sobre el medio ambiente. Si yo supiera el valor de la exergia en las condiciones del punto 1 y el punto 2, que lo puedo calcular fácilmente con esta expresión, esta ecuación lo que sirve es para despejar E de punto, para ver cuánto es el flujo de destrucción de exergia que hay en mi volumen de control, por una transformación, por la diferencia entre los valores de 0 y 1. Fíjense que no me expresé claramente en mi anterior expresión. El sistema no se transforma desde el estado 0 al estado 1. O sea, no es que esté en el estado 0 y mi sistema pase al estado 1. Porque mi sistema es todo el volumen de control. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma. Una vez que atravesó el fluido esta sección transversal, todas las propiedades que están en azul son todas las mismas propiedades. Está perfectamente agitado, me garantizo que todo esté igual en el interior a unas condiciones de P y T. Lo que sale es algo de lo que está adentro. O sea que si lo que está adentro está en un determinado estado, ese estado en el cual está dentro del volumen de control es necesariamente el mismo que sale. O sea que si mi punto 1 está a la temperatura T1, aquí la temperatura está en un valor T1. Y aquí a T1, y aquí a T1, y aquí a T1, y aquí a T1. Porque todos los puntos del interior de mi volumen de control están en las mismas condiciones y en las mismas condiciones que la salida. Cosa rara. O sea, esto cruza este disquito, usa esta superficie y ¡puf! Cambio de propiedades. En un lapso de micrones. ¿Sí? Porque todo el interior y la salida está con los mismos valores de temperatura y presión. Y por consiguiente, los mismos valores de entalpía, energía interna y entropía. Bien. ¿Servirá para algo todo esto? Qué pregunta. Bien.